En este video vamos a estudiar el sistema tegumentario. El sistema tegumentario muchas veces lo utilizamos como un sinónimo de la piel y dejamos de lado estructuras que también son importantes. Entonces, el sistema tegumentario consta de la piel, que es un órgano y es el más grande de todo el cuerpo. Es un órgano porque ahora vamos a ver que está formado por varios tipos de tejido. Involucra el cabello como otra estructura, parte del sistema tegumentario, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las uñas y los receptores sensitivos, que nos vamos a dar cuenta de que estos receptores sensitivos en muchas ocasiones no son más que dendritas que están en la piel y que se van hacia el sistema nervioso central. Esa es la dirección a la que dirigen el impulso nervioso para detectar sensaciones como el frío, como el dolor, como el tacto fino, etcétera, etcétera. Empezando por la piel, vamos a distinguir tres capas en la piel, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Son las tres capas de la piel. ¿Qué puntos importantes hay que recalcar aquí? Por ejemplo, la epidermis es un epitelio. ¿Qué quiere decir? Recordemos la característica de todo epitelio. Los epitelios son avasculares. Al ser avasculares, no tienen vasos sanguíneos presentes, entonces el oxígeno para esas células llegan a partir del tejido conjuntivo que está por debajo, que es el que conocemos como la dermis, y llegan por el proceso que se conoce como difusión, que es el paso de sustancias de donde hay más sustancia, es decir, donde hay más oxígeno en este caso, hacia donde hay menos sustancia, hacia donde hay menos oxígeno. En el caso del tejido subcutáneo o hipodermis, hay que entender que no forma parte de la piel, pero se suele involucrar porque está muy pegada a la dermis, entonces también porque de ahí se originan los vasos sanguíneos que van hacia la dermis. Otra cosa importante en la epidermis como epitelio es que los epitelios, sus células suelen estar muy juntitas. Eso es algo muy importante porque eso contribuye a una forma de defensa de la piel contra microorganismos. Al estar tan juntas las células, no permiten que muchos microorganismos pasen a través de la piel. Por eso es importante que en ocasiones cuando tenemos heridas, pues las heridas cortan con esa unión celular y abren el espacio para que los microorganismos crucen una barrera de defensa que es la epidermis y crucen a la dermis y ahí entonces puede ocurrir una infección. Por eso es importante manejar bien las heridas. Ok, otra cosa importante, la hipodermis es grasa. Eso es la hipodermis. Vamos a tratar de abundar un poco más acerca de los tejidos de la piel y vamos a resaltar lo más importante. Ok, la epidermis está formado por cuatro tipos de células que son importantes para el examen, que son muy preguntables en el examen. El que ocupa el primer lugar son los queratinocitos. Los que ocupan el primer lugar son los más abundantes y van a producir queratina. ¿Qué es la queratina? La queratina es una proteína que va a proteger al tejido en el que se encuentre, en este caso la piel, le va a dar mayor dureza y mayor resistencia. Vamos a ver que en el pelo hay otro tipo de queratina, que es la queratina dura, y que eso caracteriza la consistencia de la piel versus la del pelo. Los melanocitos son el otro tipo celular más frecuente, producen la melanina y son los responsables del color de la piel. Cosas importantes sobre los melanocitos, se encuentran en la epidermis, eso hay que recordarlo muy bien. Otra cosa, la melanina en las personas que son de piel más oscura y versus los que son de piel más clara, no quiere decir que tengan más melanocitos, sino que los melanocitos producen más melanina como respuesta a los rayos UV. Esa es la función de la melanina, proteger de los rayos UV a la piel. Entonces, las personas que viven en regiones muy soleadas producen más melanina para protegerse de los rayos UV. Siguiendo, las células de Langerhans o las células dendríticas son células que representan función del sistema inmunitario en la piel, es decir, se encargan de defensa de la piel contra microorganismos.
Así que ya hasta ahora vemos dos formas de defensa de la piel contra microorganismos o sustancias extrañas que puedan entrar al cuerpo. Tenemos la epidermis, que por sí sola, los queratinocitos son los que están muy juntos, impiden el paso de microorganismos, pero si estos llegaran a pasar, pues están las células de Langerhans, que lo que hacen es se llaman dendríticas o se apellidan dendríticas porque tienen prolongaciones de citoplasma, más o menos como pulpos, que les permiten atrapar a los microorganismos, engullirlos en muchas ocasiones y también funcionan como células presentadoras de antígeno. ¿Qué significa esto? Que van a agarrar al microorganismo, lo van a analizar y van a presentárselo a otros tipos de células del sistema inmunitario para que éstas la reconozcan y se desencadene una respuesta inmunitaria. Vienen de la médula ósea, en realidad no se desarrollan junto con la piel como el resto de los queratinocitos y los melanocitos. Y por último, las células de Merkel representan la presencia del sistema nervioso en la epidermis. Las células de Merkel perciben sensaciones táctiles y están asociados a alguna dendrita de alguna neurona que mande el impulso nervioso que percibió la célula de Merkel hacia el sistema nervioso central. Entonces aquí podemos ver a la derecha una figura de la piel. Es importante entender cómo funciona la piel, la epidermis más bien, como tejido. La epidermis, su capa más profunda, se conoce como estrato basal, entonces vemos que hay varios estratos o varias capas de epidermis. Iniciamos de profundo a superficial con el estrato basal, continuamos con el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato basal, que es el más profundo, contiene las células madres de la epidermis y son las responsables de que ocurra un recambio constante de piel. Entonces, mientras que las células más superficiales pues van envejeciendo y van muriendo y se van desprendiendo, que es lo que nosotros desprendemos como piel muerta, estas células del estrato basal son células germinales que se van dividiendo y van generando y vaya sustituyendo a las células que van muriendo. En el mismo estrato basal encontramos a los melanocitos. Vemos cómo los melanocitos tienen prolongaciones que manda melanina hacia distintos sitios de la epidermis. El estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido es la evolución de los queratinocitos que se originaron en el estrato basal, cómo van evolucionando, cómo va ocurriendo su ciclo celular y al final de cuentas vemos que en el estrato córneo, que es el más superficial, pues ya son las células más viejas. De hecho, noten que las células del estrato basal, espinoso y granuloso tienen núcleo, mientras que los del lúcido y córneo no tienen núcleo. Es una característica de la muerte celular. Otra cosa bien importante es la presencia de las células de Langerhans y las células de Merkel, cómo se conectan con una dendrita, que aquí nos lo ponen como un disco táctil, pero al final de cuentas es la dendrita de una neurona. Esa neurona posiblemente sea una neurona unipolar o pseudounipolar, cuyo soma o cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio de la raíz posterior, porque es sensitiva, ahí están todas los somas de las neuronas sensitivas, y su axón esté en la médula, y entonces las sensaciones táctiles se puedan mandar hacia el sistema nervioso central. Muy bien, y por debajo de la epidermis encontramos entonces a la dermis. La dermis va a ser el tejido conjuntivo, por lo tanto va a tener características propias del tejido conjuntivo. Una de ellas es precisamente que dijimos que los tejidos conjuntivos se encuentran por debajo de los epitelios. Aquí está la dermis. La dermis contiene vasos sanguíneos, a diferencia de la epidermis, que es avascular. ¿Qué más podemos encontrar dentro de la dermis? Se divide en dos capas, una capa papilar, y se llama papilar porque en el microscopio se alcanzan a ver estas
¿cómo decirlo?, estos declives y estas elevaciones que forman una especie de papilas. Y por debajo de la capa papilar tenemos la capa reticular. Ok, y en la capa papilar es en donde encontramos vasos sanguíneos, bueno, también en la reticular, pero ahí encontramos el final de los vasos sanguíneos, encontramos corpúsculos de Meissner, que también, que estos son, no son células asociadas a neuronas, sino son dendritas de las neuronas. Y la característica es que los corpúsculos de Meissner están encapsulados. ¿Esto qué quiere decir? Aquí podemos hacerle zoom un poquito y ver cómo se percibe. Este sería más o menos el corpúsculo de Meissner. El corpúsculo de Meissner son dendritas que están rodeadas de tejido, y este tejido, cuando se deforma ante las deformaciones de la piel, como por ejemplo un pellizco, como una herida, ante esas deformaciones se activan neurotransmisores y se conduce el impulso nervioso. Ocurre la despolarización y se conduce el impulso nervioso hacia una neurona sensitiva en el sistema nervioso central. Tenemos también terminaciones nerviosas libres, y la diferencia entre los corpúsculos de Meissner y las terminaciones nerviosas libres es que las terminaciones nerviosas libres también son dendritas, pero no están encapsuladas, es decir, no están rodeadas de un tejido que ante su deformidad ocurra despolarización, no, sino que las terminaciones nerviosas libres son dendritas libres que están esparcidas por la capa papilar, y ante cualquier deformidad ocurre despolarización. Entonces la ventaja es que sus prolongaciones pueden ir a más lugares de la capa papilar, y no centrarse en solamente una región, o estar localizados en una parte nada más. En cuanto a la capa reticular, tenemos a los folículos pilosos, que ahí es en donde se originan los folículos pilosos. Los folículos pilosos son, por así decirlo, de donde se originan los pelos. Contiene también nervios y glándulas. ¿Qué tipo de glándulas? Las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, ahí tienen su origen. Otras terminaciones encapsuladas que también podemos encontrar son los corpúsculos de Pacini, de Ruffini y de Krauss, que propiamente ellos van a ser dendritas de neuronas, son dendritas de neuronas que tienen la percepción de algún estímulo específico. Ejemplo, Krauss se encarga de dirigir todas las sensaciones que tengan que ver con frío, con la disminución de la temperatura. Así que Krauss son dendritas encapsuladas que finalmente transmiten la sensación del frío al sistema nervioso central. Ahora, no olvidemos que ya pasamos de la epidermis y la dermis a las estructuras anexas de la piel, que son el pelo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las uñas. También son importantes y también son parte de la piel. También son parte del sistema tegumentario, ¿no? Vamos a analizarlas unas por una. Ok, el pelo se encuentra en regiones específicas del cuerpo, no se encuentra en lugares como las palmas, las plantas, parte de los dedos, los labios, y se encarga de proteger a la piel, o sea, contribuye a la protección de la piel contra los rayos ultravioleta, porque también tiene melanina. La protege contra heridas y contra pérdida de calor, es decir, el pelo genera una especie de un sitio frío en donde le quita espacio a las glándulas sudoríparas, y ahí pues no ocurre la pérdida del sudor. Otra función que también tiene es que percibe el tacto fino, pero antes de abundar en el tacto fino, la protección que da el pelo versus la protección que da la epidermis y la dermis no se comparan, es decir, el pelo no sustituye a la epidermis, solamente colabora en esa función. Ok, podemos tener pelo no solamente en la piel cabelluda, no solamente ahí, sino podemos percibir también en las pestañas. Los pelos de la nariz se conocen específicamente como vibrisas nasales, y en el oído también hay pelo. Este pelo, junto con todas las secreciones del oído, van a formar el cerumen del oído y van a atrapar,
Van a ser como una especie de pegamento ante insectos y microorganismos para evitar que sigan entrando al oído. Ok, nada más para ver cómo se origina un poquito el pelo. El pelo se origina, ya dijimos, de un folículo piloso. Y a partir de ahí distinguimos dos partes. Una raíz pilosa, que es la que se conecta con el folículo, y un tallo piloso. Aquí lo vemos resaltado en amarillo. Aquí está. La raíz, pues es la que va a estar por dentro de la piel y lo que nosotros vemos es el tallo piloso. Los pelos suelen estar asociados a una glándula sebácea que deposita su sustancia alrededor del pelo y finalmente termina lubricando al pelo, por así decirlo, y esparciendo también el sebo con ayuda del pelo al resto de la epidermis. Y además tenemos algo que se conoce como músculo erector del pelo. El músculo erector del pelo es un músculo que se va a contraer ante ciertos estímulos y es lo que nosotros percibimos cuando nos erizamos. Es lo que provoca la piel de gallina, la erección, la contracción de este músculo, pues finalmente provoca la erección del pelo. Ok, ¿qué más tenemos? Algo que es importante recalcar son terminaciones nerviosas libres que rodean al pelo. Estas terminaciones nerviosas libres, como ya vimos, también son dendritas y lo que hacen es percibir el tacto fino. Cuando alguien pasa su mano tocando solamente nuestros pelitos, sin tocar la epidermis podemos sentir algo. Esos estímulos son enviados por las terminaciones nerviosas, por las dendritas que están como amarrando al pelo alrededor de él. Ok, vamos a hacer un zoom más potente y vamos a hacer una especie de cortes transversales para ver qué hay dentro de los pelos. Ok. El centro del pelo se conoce como médula. La médula está rodeada por la corteza y la corteza está rodeada por las cutículas. Esta disposición no la vamos a ver siempre en todos los tipos de pelos. Por ejemplo, en pelos muy delgados no vamos a encontrar la médula, solamente corteza y cutícula. La cutícula es la más importante porque es la que contiene mayor queratina y el tipo de queratina que contiene es queratina dura, eso le da su consistencia. La médula lo que hace es darle pigmentación al pelo, es la responsable del color. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en la médula? Queratinocitos que brinden es melanina que brinde esta coloración. En aquellos pelos que son canosos, se pierde la melanina y se sustituye por burbujas de aire. Y por eso nosotros vemos sin color al pelo. Ok, bajando un poquito y yéndonos al segmento en donde está la raíz del pelo, encontramos varias cosas interesantes. Por ejemplo, encontramos que la capa más externa del pelo está rodeada por una serie de tejidos que se conocen como vaina radicular epitelial. Y al fondo, esta vaina radicular epitelial termina hacia abajo como el bulbo piloso. El bulbo piloso es el que contiene al folículo piloso. El bulbo piloso entonces no solamente es el pelo, sino el tejido que rodea al pelo lo sostiene. Por eso es que el bulbo contiene al folículo piloso. Y otra cosa muy importante del bulbo piloso es que ahí se va a encontrar una matriz. Esa matriz que contiene células madre. Las células madre son las que generan a las células del pelo, que finalmente van a permitir su crecimiento y que aunque nosotros arranquemos entre comillas el pelo de la piel, vuelve a crecer porque no estamos quitando por completo la parte más profunda, que es el bulbo piloso, en donde está la matriz, donde están las células madres. Esto explica por qué quemaduras muy profundas
ante una reconstrucción ante injertos de piel o cosas así, no regeneran otra vez. Incluso lo podemos ver en heridas superficiales. Si nosotros sufrimos raspones, por ejemplo, si son lo suficientemente profundos, ya no vuelve a salir pelo en esa región porque logramos quitar la matriz del pelo y pues entonces ya no hay células madres que permitan el crecimiento del pelo. Habiendo recalcado los puntos más importantes del pelo, vamos a ver a las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son glándulas de tipo exocrina. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen conductos específicos en el que depositan sus sustancias. Estas sustancias van a terminar, o esos conductos van a terminar, ya sea unidos a un pelo o en un poro específico. Entonces, encontramos su origen en la dermis. La gran mayoría va a ser la que se va a conectar con los folículos pilosos, pero algunos desembocan directamente en la piel, sobre todo en regiones en donde no tenemos pelo. Pero hay otras en las que también van a estar ausentes tanto los folículos pilosos como las glándulas sebáceas, ejemplo, las palmas y las plantas. ¿Para qué sirve el sebo de las glándulas sebáceas? El sebo tiene 4 funciones principales. Lubrica la piel. Al lubricarla le da suavidad, le da flexibilidad. Y es por eso que ante muchos movimientos o muchos estímulos que pueda recibir la piel, pues es un poquito más difícil dañarla. En personas mayores, pues estas glándulas sebáceas van perdiendo su función, se van atrofiando, porque toda la piel en sí se va atrofiando. Entonces vemos resequedad en la piel en personas mayores. Otra función es que previene la deshidratación. ¿Por qué? Porque su contenido es lipídico. Entonces, al ser lipídico, recuerden que el agua y los lípidos, como el aceite, es el ejemplo más visual. No se mezclan. Entonces, el sebo, al estar esparcido por toda la superficie de la epidermis, si el agua quiere salir hacia adelante, el sebo evita que pase el agua y entonces perdamos mucha agua, por lo tanto previene la deshidratación. Obviamente si esto ocurriera constantemente, ¿dónde estaría la sudoración, no? Entonces hay un equilibrio entre la secreción de sebo y la secreción también de sudor. Evita que el pelo se vuelva quebradizo en el caso de que sus conductos estén depositados en el pelo y también inhiben el crecimiento de algunas bacterias que intentan cruzar la epidermis para profundizar en la piel. Entonces ahí tenemos otra medida de protección de la piel al cuerpo. Finalmente, las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas van a iniciar en la dermis y van a terminar en los folículos pilosos o en poros, como lo hicieron las glándulas sebáceas. Hay de 2 tipos, las ecrinas y las apocrinas. Las ecrinas son las más abundantes, se encuentran en casi todo el cuerpo y es el tipo de sudor que contribuye a la termorregulación. ¿Esto qué quiere decir? El tipo de sudor que libera calor por medio del sudor, o sea, por medio del agua contenido en el sudor, y su aspecto es transparente. Entonces, siempre que nosotros estemos expuestos a altas temperaturas, vamos a sudar porque la regulación de la temperatura no es a nivel externo, es decir, el cuerpo no quiere proteger la temperatura externa de nosotros, sino la temperatura interna. Esa temperatura puede matar a muchas células, puede matar incluso nuestros órganos. Por lo tanto, se tiene que mantener siempre en un intervalo, pues en un intervalo correspondiente. ¿Y de qué manera se logra esto? El agua puede transportar el calor y por eso el sudor finalmente es agua que se libera fuera de nuestro cuerpo, entre otros desechos, y pues también arrastra calor y esto disminuye la temperatura y ayuda a mantener la temperatura corporal estable. En cambio, tenemos otro tipo de glándulas sudoríparas que se conocen como apocrinas. Estas se localizan en regiones como las axilas, las ingles, regiones con barba. Y eso es importante porque
corresponden a la sudoración emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que ese sudor se libera mayormente cuando experimentamos nervios, cuando experimentamos miedos, y eso explica por qué en muchas personas sudan demasiado en las axilas o tienen un olor muy evidente cuando se ponen nerviosas, porque sus glándulas sudoríparas son como la región en la que su cuerpo expresa esos nervios y liberan finalmente el sudor. Su aspecto es amarillento y lechoso. ¿Por qué? Porque la composición, la diferencia en la composición entre las ecrinas y las apocrinas es que las apocrinas tienen más lípidos. Entonces, al tener una mayor concentración de lípidos, da este aspecto como amarillento y lechoso. Hay un tipo de glándulas sudoríparas que son modificadas, es decir, no son glándulas aparte que haya que considerar, sino que son glándulas sudoríparas modificadas que están en el oído, que se conocen como glándulas ceruminosas. Se encuentran específicamente en el oído externo. ¿Qué es el oído externo? Desde el orificio donde está la oreja hasta el tímpano, ese es el oído externo. Su contenido se une al sebo de las glándulas sebáceas y forman el cerumen. Junto con los pelos que ya habíamos comentado que se encuentran en el oído, forman una barrera contra cuerpos extraños e insectos, una barrera pegajosa. Entonces, cuando el insecto intenta caminar, pues se pega, se adhieren sus patitas al cerumen y eso hace más difícil su acceso. Repele agua, el agua que puede entrar al oído, evita el ingreso de bacterias y hongos. Obviamente hay condiciones en las que esta barrera se pueda cruzar y terminemos, el insecto termine entrando y cruzando hasta el tímpano, termine perforando el tímpano. También hay situaciones en las que podamos tener ingreso de bacterias, de hongos dentro del oído. Y eso pues muchas veces es por mucha exposición de bacterias, por ejemplo el uso de audífonos, si no se desinfectan de manera adecuada, puede terminar exponiendo demasiado al oído ante las bacterias, de tal forma que sean muchas y que logren infectar, a pesar del cerumen, a pesar de esa barrera. Otra cosa importante es, una pregunta que se hacen muchos es si el cerumen se debe de quitar o no se debe de quitar. En general, los otorrinolaringólogos recomiendan que el cerumen no se quite. De hecho, la regla para ellos es no te toques el conducto auditivo para nada. No introduzcas nada, no toques nada. Deja que el cerumen se forme porque es una barrera de defensa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando muchas personas sienten que tienen un tapón de cera, por cuestiones estéticas se lo quieren quitar. Lo mejor es que si sentimos tenemos estas sensaciones, incluso disminución de la audición por un tapón de cerumen que sí puede pasar, lo mejor es acudir al médico y que él, con una adecuada técnica, estéril, que no infecta el oído, pues quite el tapón de cerumen. Ese es el proceso correcto, pero en general no es recomendable introducir nada al oído, si acaso algún aceite por ahí que el médico recomiende o incluso algún medicamento que esté indicado. Terminamos con las uñas. Las uñas son muy características porque son los mismos queratinocitos que se encuentran en la epidermis, pero con queratina dura. Entonces esto le da ese aspecto más, no es aspecto, sino esa sensación, esa densidad dura. Hay distintas partes que tiene la uña que es importante destacar. Ok, el extremo libre de la uña, el extremo libre de la uña es el que siempre vamos a ver que se va a ir hacia adelante y va a generar el crecimiento de la uña, pero no es en donde se encuentran las células madres. Las células madre de las uñas, así como en la epidermis hay una capa profunda que genera células hacia arriba, aquí hay una capa que se conoce como matriz ungular. La matriz ungular es la que contiene las células madre y permite el crecimiento de la uña. De ahí podemos encontrar otras regiones, como por ejemplo el eponiquio. El eponiquio o cutícula es
es ese extremo, el extremo proximal de la uña, si queremos verlo así. Es la primera parte visible de la uña, pero no es donde inicia la uña. Ya vimos que la uña inicia con la raíz y en la superficie más profunda de la raíz tenemos a la matriz ungular, que ya sabemos su función. Entonces, yéndonos en dirección distal, encontramos al eponiquio. El eponiquio es una especie de cutícula que lo que hace pues es como flanquear el crecimiento de las uñas. Más hacia adelante o más bien en dirección distal tenemos a la lúnula. La lúnula es una región de la uña que se ve como blanquecina y lúnula es porque parece una lunita. ¿Por qué es diferente el color al resto de la uña? La uña adquiere su color como rojizo por los vasos sanguíneos que están debajo de la uña. En cambio, la lúnula tiene un tejido un poquito más grueso y por eso los vasos sanguíneos no alcanzan a darle la coloración. Okay. Tenemos en dirección distal el cuerpo de la uña. Y por último, nada más nos faltarían dos regiones que son el hiponiquio. El hiponiquio es la piel que está por debajo de la uña, que también se puede romper y también puede sangrar. Y por último, tendríamos aquí no está resaltado, pero tendríamos el paraniquio, que serían los extremos pues, laterales de nuestra uña, que también contiene piel que se puede romper y que también puede sangrar. Así que vemos que la uña es como, está la uña y por debajo hay una camita de vasos sanguíneos, de piel más gruesita que se encarga de sostener a la uña. Bien, y aquí en este corte que se le está haciendo a la uña, encontramos al epidermis por debajo de la uña, encontramos a la dermis, entonces vemos que las uñas son tejido aparte del epidermis y de la dermis. Y más profundo encontramos falanges, tejido subcutáneo, etcétera, etcétera. Ahora, esta parte va a resumirnos lo más importante que son las funciones de la piel. Recordemos que para nosotros hay tres cosas importantes en todo sistema o aparato. Los órganos, que es la parte de anatomía, las células, que es la parte de histología, y las funciones, que es la parte de fisiología. Ok, número 1, la termorregulación, la liberación del sudor. Ya dijimos que el agua logra transportar el calor. Entonces, al liberar nosotros el agua que arrastra el calor a través del sudor, estamos manteniendo la temperatura interna estable. Otro mecanismo es el control del flujo sanguíneo. Cuando el cuerpo necesita que sudemos, dilata los vasos sanguíneos, específicamente las arterias. Aumenta su diámetro y esto es sinónimo de que aumenta el flujo sanguíneo, es decir, pasa más sangre. Y eso permite que la sangre llegue a las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas fabriquen el sudor y entonces se expulse más calor. Número 1, termorregulación. Número 2, es un reservorio de sangre. ¿Por qué? Porque el total de vasos sanguíneos que llegan a la dermis son un 8 a 10% del total de vasos sanguíneos, así que hay mucha sangre y por eso en piel delgada es muy fácil sangrar por cualquier cosita. Número 3, la protección. Y aquí es como un resumen de todo lo que vimos, que es una barrera inmunitaria para sustancias extrañas, para microorganismos. Ejemplo, la queratina y los queratinocitos, al estar muy juntos en la epidermis, dijimos que evitan que los microorganismos crucen hacia la dermis. Tenemos también una barrera lipídica. Recuerden que todo epitelio tiene sus células arriba y hacia abajo una membrana basal o una lámina basal. La lámina basal o la membrana basal de la epidermis es una barrera lipídica, está hecha de puros lípidos. Entonces, para que algo cruce esa barrera lipídica, primero tiene que cruzar los queratinocitos, luego al llegar a la barrera lipídica, se va a enfrentar con las células de Langerhans, que también están en la epidermis, y para cruzar la barrera lipídica tiene que ser apolar, tiene que ser una sustancia apolar.
Por eso, los fármacos que nosotros recetamos en forma de crema o ungüentos, ese tipo de cosas, tienen que estar compuestos por lípidos para que logren cruzar la barrera lipídica. Ejemplo, los estrógenos en ciertos tratamientos se pueden utilizar por vía transdérmica. ¿Qué es vía transdérmica? Es lo que conocemos como los parches. El sebo evita la deshidratación y contiene bactericidas. La melanina protege contra los rayos UV y las células de Langerhans y macrófagos de la dermis. Los macrófagos son células especializadas en la fagocitosis. También son parte de la función inmunitaria. Entonces, la piel, al final de cuentas, tiene una función importante en la defensa del cuerpo. Número 4, sensibilidad cutánea. Todos los receptores sensitivos, hay receptores para dolor, para tacto fino, para tacto burdo, etcétera, etcétera, que son al final de cuentas dendritas o en el caso de Merkel, son células conectadas con dendritas de neuronas que van a transmitir las sensaciones del exterior. De hecho, en exámenes previos se han estado preguntando la función de la piel como la comunicación del cuerpo con el exterior. Número 5, excreción y absorción. El sudor no solamente arrastra calor, sino también arrastra sales, dióxido de carbono, amoníaco, urea. El amoníaco y la urea son productos, estos dos, son productos del catabolismo de proteínas. Los dos son abundantes en nitrógeno. Así que en el catabolismo de las ureas, de las proteínas, el amoníaco y la urea salen sobrando y se eliminan ya sea por la piel e incluso vamos a encontrarlos en la orina. Las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E, la K, se absorben también por la piel. Los fármacos en la vía transdérmica, como ya habíamos comentado, gases como el dióxido de carbono, el oxígeno, son apolares y también logran cruzar la piel. Y las sustancias tóxicas, ejemplo, acetona, plomo, mercurio. Hubo el caso, últimamente se mencionó el caso de unas personas que por usar tintes de cabello desarrollaron falla renal y una de las hipótesis es que los oxalatos son apolares, cruzaron la piel, entraron a la sangre y llegaron al riñón por medio de la sangre. Número 6. Síntesis de vitamina D. La vitamina D, ya vimos que es una vitamina liposoluble, es importante porque nos ayuda a absorber calcio en el tubo digestivo, es decir, nos ayuda a que entre más calcio al cuerpo por medio del tubo digestivo y también tiene una actividad inmunitaria. Aumenta la fagocitosis, aumenta la producción de sustancias antimicrobianas que ya vamos a ver, por ejemplo, las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Regula la función inmunitaria en general y disminuye la inflamación. Todas estas funciones son importantes en la vitamina D. Y en la piel, la luz del sol activa el precursor de la vitamina D, que después se va a otros órganos como el hígado y el riñón, que el riñón finalmente es el que nos origina la forma química activa de la vitamina D, que es el calcitriol. Entonces, para que todo este proceso ocurra, es importante la participación de la piel, que es en donde se activa el precursor o la forma inactiva de la vitamina D, se va modificando a través del hígado y finalmente termina de activarse en el riñón. Recordemos siempre entonces las tres partes en las que tenemos que estudiar un sistema o aparato: células, órganos y funciones. Es en lo que tenemos que concentrarnos a la hora de repasar.